Buenas tardes, queridos hermanos. Para continuar esta secuencia de alimento espiritual para el desierto prueba que estamos viviendo, pues hoy quiero ofrecerles este espacio que lo hemos llamado Maná para el desierto. Recordemos que Dios no dejó solo a su pueblo muriendo de hambre, sino que precisamente recibió el maná, el alimento para el camino, el alimento para el desierto. Pues bien, teniendo presente esta simbología del Antiguo Testamento y que fue el alimento para sostenerlo en el camino con la palabra de Dios y la dirección de Moisés, pues queremos ofrecer este espacio para ustedes. Quiero comenzar con lo que Dios puede hacer en el desierto, porque para mí el momento de que estamos viviendo, la expansión de la pandemia del coronavirus, pues es un momento de desierto y de prueba para dar lo mejor de nosotros mismos. Dice el texto de Oseas, capítulo 2, versículo 14, lo siguiente: Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Sí, he hecho una pequeña reflexión para compartirla con ustedes a partir de este texto y de la interpretación que personalmente estoy dando a esta situación. La vida es aprendizaje y el mejor aprendizaje sucede en el desierto de la prueba. Y lo mismo, como lo dije antes, pasó con el pueblo de Israel. Una experiencia personal: estuve trabajando por 5 años con personas portadoras del VIH cuando recién comenzó en Colombia. Y a raíz de la tesis que yo hice para optar por el título de psicólogo, después de hacerla, yo me dije, pero yo no puedo abandonar a estas personas que me han aportado su experiencia para una investigación que yo hice sobre percepción del tiempo en ellos. Fue entonces cuando yo decidí dedicarme por 5 años, fueron los que tuve la posibilidad de tener para trabajar con ellos. Pero les digo yo, mi experiencia fueron los mejores años de aprendizaje. Muy difícil olvidar ese tiempo por todas las experiencias, rostros, personas que conocí. En este tiempo de la pandemia del coronavirus, no te hagas solamente la pregunta de ¿por qué está sucediendo todo esto? Es una pregunta necesaria y que ayuda a revelar también las diferentes responsabilidades en diferentes niveles y responsabilidades que todos tenemos que asumir. Hoy quiero invitarte a ti, a la familia que nos escucha o a los que nos ven, a que también nos hagamos la pregunta sobre el para qué de esta pandemia. Eso sí, nunca mandada por Dios. No, sería la peor interpretación de esta situación, de lo que hemos hecho nosotros. Pero sí nos recuerda en este momento la posición que Jesús asumió cuando fue preguntado por un hecho. Cuando Pilatos mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de Galileos. Y Jesús pregunta, ¿ustedes creen que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Y la respuesta de Jesús fue, les digo que no, al contrario, si no se convierten, todos perecerán igualmente. Eso dice Jesús. Entonces, es curioso que Jesús una la advertencia, si no se convierten, todos perecerán.
La negativa a convertirse la une Jesús a la posibilidad de perecer o de morir. Y es muy significativo que la palabra conversión en la Biblia no esté vinculada en primer lugar a un cambio moral, sino a un cambio de manera de pensar, a un cambio de mentalidad. Es muy difícil, y aquí en la parroquia yo lo he insistido a todos ustedes, mis queridos fieles, de que no habrá cambio en la manera de actuar, sino hay cambio en la manera de pensar. Es muy difícil que un joven, un niño, un adulto, uno mismo, yo, cambie la manera de actuar, de obrar, si yo no cambio la manera de pensar. Y la conversión implica eso, que lo primero que tenga que trabajar sea cambiar mi manera de pensar. Y así, una vez cambiada la manera de pensar, cambiará la manera de actuar. Bueno, y la pregunta puede ser, bueno, pero ¿qué cambios debo yo hacer, por ejemplo, en el estilo de vida que llevamos como humanidad? Pues muy fácil, porque eso surge de las respuestas que tú te hagas a esta pregunta. ¿Qué estará tratando de decirnos Dios a través de esta situación de pandemia del coronavirus que estamos viviendo como una amenaza para la humanidad? ¿Qué lecciones? ¿Para qué? ¿Qué nos estará tratando de decir Dios? Algunos hoy proponen, ¿qué nos estará diciendo la naturaleza? Para nosotros los cristianos o los creyentes, ¿qué estará tratando de decirnos Dios a nosotros? A veces los aprendizajes vienen de los golpes más duros. Uno puede renegar de los golpes, renegar de Dios, renegar de la vida. Incluso uno puede cargarle a Dios la responsabilidad por lo que pasamos, si lo interpretamos también como un castigo. Pero tarde o temprano, los golpes nos obligan a recoger el aprendizaje que pretendía dar la situación de amenaza o de pandemia y acoger con humildad el aprendizaje. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando con personas portadoras del virus que causa el VIH, cuando estaban en sus comienzos, que me decían, Padre, tuve que pasar por esto para reconocer que no todos los que me decían que estaban conmigo realmente estaban ahí. Porque solo ha quedado mi mamá. Y ella pacientemente, todos los días, hace la fila en el Seguro Social para venir a visitarme. Renunció a todo, incluso por estar conmigo. Incluso hasta mis mismos hermanos, me decían ellos, andan celosos con ella, porque ella se dedicó a mí, abandonando otras responsabilidades con los otros hermanos. Y parece que me quisieran solo a mí, sentían celos. Pero es que el corazón de la mamá está donde está el hijo que está sufriendo. Y así es Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Donde está la situación de sus hijos que sufren. Y esto me anima mucho a mí, porque precisamente yo sé, y lo he repetido también, que el que tiene la palabra, la última palabra, sobre el mal y el que obra el mal, no es el mal mismo, sino que es Dios. La última palabra en la historia, la última palabra sobre el mal, la tiene Dios, que vence victorioso. Así como sobre Jesús, la última palabra no la tuvo la muerte, la tuvo la vida y la resurrección. Y eso nos recuerda precisamente este tiempo de Pascua. Algunos me decían, por ejemplo, de estos pacientes en la clínica, tuve que pasar también por esto para aprender a apreciar el día a día, el tiempo, el amanecer. Uno me decía, por ejemplo, la belleza de los pájaros. Yo antes no escuchaba del canto de los pájaros, antes ni le daba importancia, pero todos los días aparece un pajarito por la ventana, se asoma ahí y lo contemplo y digo, ahí está la presencia
de alguien o de algo que me está acompañando. Empecé a apreciar la belleza de la vida, la belleza también de lo que significa un amanecer y estar vivo, estar vivo. Pues bien, yo recuerdo por ejemplo un caso de un odontólogo, Miguelito. Se infectó y pues lamentablemente por el sarcoma de Kaposi tuvieron que amputarle todas, digamos, sus bracitos, sus piernas. Pero, y en la tarde, después de esa intervención quirúrgica, le pregunté, pero por la confianza que había con él, Miguelito, ¿cómo te encuentras hoy? Claro, cualquiera podría decir, pero ¿cómo se atreve a preguntar eso? Sí, pero había mucha confianza para preguntarle. Y le dije, ¿cómo te sientes hoy? Que lo había acompañado un buen tiempo. Y me dijo una cosa, Padre, podrán amputarme todo el cuerpo, pero nunca el alma. Y mi alma está intacta para el encuentro con Dios. Inmediatamente se desgranaron mis lágrimas por la emoción que provocó en mí el ver a esta persona tan abandonada en las manos de Dios. Pues bien, este espacio que vamos a ofrecer con regularidad lo estaremos anunciando en nuestra página de Facebook de la parroquia Santo Toribio Mogrovejo. Lo hemos llamado así, Maná para el Desierto, con el fin de que a partir de la experiencia de paradigma, es decir, de modelo del pueblo de Dios en el desierto, también nosotros recojamos como ellos todos los aprendizajes que podamos hacer a partir de esta experiencia dura, difícil, de la pandemia del coronavirus. Me ha llamado la atención que el pueblo de Israel siempre cuando miraba al pasado y recordaba la época del desierto, siempre la vio como la luna de miel de la relación de Dios con su pueblo. Estas son palabras de esperanza. No se debe llevar por el pánico ni por el miedo, hay que prevenir. Y aquí en la página de la parroquia estamos dando unos consejos. Yo estoy consultando permanentemente con qué medidas se están adoptando, especialmente en Málaga, España, para ponerlas inmediatamente en nuestra página, las que son valederas. Pero con el pánico y el miedo que siembran algunos en las redes sociales. Porque a veces lo que les interesa es, al generar pánico, subir también, digamos, el número de likes, como que les interesa la estadística de los vistos. A nosotros no. A nosotros nos interesa es que el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, como lo llama nuestro Papa Francisco, esté siempre alimentado por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y los acompañe. A las 5:30 de la tarde en el día de hoy tendremos la Eucaristía, el Santo Rosario, y a las 6 la Eucaristía. Y mañana tendremos la Eucaristía 7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Oremos mutuamente unos por los otros. Pusimos incluso un juego que podemos hacer ahí para aprender a no tocarnos los ojos, la nariz o la boca, por donde entra el virus, si no cuidamos el lavar también nuestras manos con agua y jabón. Y también cualquier antibacterial, pero preferentemente agua y jabón. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos.